¿Y qué queda cuando todos los juegos se deshacen? Cuando las máscaras ya no encajan, cuando ni siquiera las ilusiones más queridas son suficientes para sostener la relación en pie. Lo que queda, muchas veces, es una mujer rota en pedazos, que ha entregado tanto de sí misma que ya no sabe dónde empieza ni dónde termina. Freud decía que donde estaba el ello, debe advenir el yo. Eso significa que el verdadero proceso de sanación comienza cuando el inconsciente es expuesto, cuando se tiene el coraje de ver aquello que hasta entonces se evitaba. Y en las relaciones modernas, esa verdad oculta es que mucho de lo que se llama amor no es más que un acuerdo tácito de sufrimiento compartido, un contrato silencioso de renuncia al propio ser, para no perder al otro. La traición final, en este contexto, no es irse ni ser dejado. Es quedarse en una relación que te consume lentamente. Es normalizar el dolor, romantizar la carencia, llamar pasión a lo que en realidad es caos afectivo. Y todo comienza temprano, en las primeras concesiones, en las primeras veces que se calla cuando se quería hablar, en los yo te entiendo, mientras por dentro se sangra, en las veces que se acepta por miedo al rechazo. La mujer va desapareciendo paso a paso, creyendo que así protege el amor, pero en realidad solo alimenta un sistema en el que ella se vuelve invisible. Freud diría que ese mecanismo de represión constante termina manifestándose en el cuerpo, en la ansiedad, en las depresiones silenciosas que nadie ve, pero que gritan en la intimidad. Es momento de despertar conciencias. Eso que muchas veces llamamos una relación complicada es, en realidad, un campo de ruinas emocionales donde el amor verdadero tal vez nunca existió. Hay que decirlo sin miedo y sin adornos. No es amor si te reduce, si te mutila, si te vuelve extranjera de ti misma. Y no es fidelidad quedarse en un vínculo donde cada día se traicionan las propias necesidades. Freud insistía en la importancia de la sublimación, es decir, la capacidad de transformar impulsos destructivos en algo creativo, vital. En ese sentido, dejar una relación tóxica no es huir, es sublimar el dolor para construir una vida donde una pueda existir plenamente. Y en esta toma final de conciencia está la clave para toda una generación. Tenemos que dejar de heredar el amor como drama, como lucha, como aniquilación. Necesitamos reconfigurar nuestras expectativas, revisar nuestras definiciones. El amor, el verdadero, es un lugar de refugio, no un campo de batalla. No exige que te achiques, sino que expandas lo que eres. No castiga, eleva. Y eso comienza con el coraje de mirar de frente todo lo que hemos tolerado en nombre de un ideal. Lo que Freud nos deja como legado es una linterna para iluminar nuestras oscuridades internas. De nosotros depende tener el valor de ver, de elegir, de sanar. Porque al final, amar nunca debería ser una sentencia de muerte emocional. Amar es reconocerse en el otro sin olvidarse de uno mismo. Es salir del laberinto de la manipulación para entrar en el territorio sagrado de la verdad compartida. Y esa revolución, silenciosa pero poderosa, siempre comienza con una mirada, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. En la segunda etapa de este análisis profundo, conviene adentrarnos aún más en el núcleo silencioso y peligroso de las relaciones modernas, la normalización del sufrimiento emocional como parte inherente al amor. Freud lo advirtió desde el psicoanálisis temprano. Allí donde hay repetición, hay un síntoma. Y ese síntoma, cuando se vuelve invisible a los ojos de quienes lo padecen, se convierte en estilo de vida. Muchas mujeres, por condicionamiento cultural y afectivo, asumen el dolor, el sacrificio y la negación de sí mismas como el precio del amor verdadero. Así, comienzan a romantizar la espera, justifican el silencio emocional del otro.
Interpretan las ausencias como señales de independencia y no como lo que realmente son: expresiones de desapego, manipulación emocional o simple negligencia afectiva. Freud señalaba que la mujer, al igual que el hombre, está sujeta a la represión desde la infancia. Sin embargo, el sistema patriarcal ha hecho que esta represión se exprese de manera aún más profunda en ellas, quienes aprendieron a ser la parte comprensiva, la que se adapta, la que sostiene la relación incluso cuando todo dentro de sí grita por ayuda. Y lo más devastador es que ese grito no se escucha, porque la mujer moderna fue entrenada para sonreír incluso con el alma rota. No es casual que tantas mujeres desarrollen trastornos psicosomáticos, ansiedad persistente o fatiga crónica. Como explicaría Freud, cuando la palabra no encuentra salida, el cuerpo se convierte en su mensajero. Es aquí donde la figura masculina emocionalmente inmadura también desempeña su papel dentro de esta danza disfuncional. Freud lo definía como una fijación narcisista. El hombre que no logra salir del eje de su propio deseo infantil, que busca una figura materna que lo comprenda, lo consuele, lo justifique, pero que jamás lo confronte. Así, cualquier gesto de autonomía femenina, cualquier deseo individual, cualquier límite emocional impuesto por ella es percibido como una amenaza directa. Él no quiere una compañera, quiere una extensión de sí mismo. Y ante esa percepción de amenaza, activa mecanismos de defensa clásicos: desprecio, silencio punitivo, indiferencia calculada, o incluso sobrecompensaciones momentáneas de afecto, que solo buscan restaurar el control. Pero este vaivén entre la frialdad y la seducción, entre la distancia emocional y las muestras esporádicas de amor, no es aleatorio. Freud hablaba del principio del placer como motor fundamental del aparato psíquico. En este contexto, el hombre inmaduro emocionalmente administra dosis mínimas de afecto como si fueran recompensas en un sistema de adiestramiento. Sabe que después de cada retirada viene la reconciliación y que ese ciclo fortalece el apego de su pareja. La mujer, atrapada en este circuito, no percibe que está siendo condicionada como un reflejo pavloviano. Espera, resiste, se adapta. Y cuando por fin recibe un poco de amor, lo magnifica, lo convierte en prueba de que vale la pena seguir allí. Pero, ¿vale la pena si para recibir migajas primero se debe morir de hambre emocional? Freud también nos ofrece una perspectiva crucial sobre el retorno de lo reprimido. Lo que no se enfrenta, lo que no se dice, lo que se traga para evitar el conflicto, tarde o temprano regresa. Y lo hace de las formas más dolorosas: estallidos de rabia, resentimientos acumulados, sabotajes inconscientes, o incluso enfermedades que no tienen explicación médica clara. En la pareja moderna, vemos esto cuando la mujer comienza a sentir que no reconoce al hombre que tiene al lado, pero en el fondo ya hace tiempo que dejó de reconocerse a sí misma. El deseo de conservar el vínculo a toda costa termina ahogando cualquier intento de autenticidad. Y quizás lo más alarmante de todo esto es que, a nivel colectivo, estas dinámicas siguen siendo validadas. Las frases como «todos los hombres son así» o «hay que saber llevar una relación» perpetúan la idea de que tolerar la inmadurez y la manipulación es parte del ser mujer. Freud, con su teoría del superyo, describía esta voz interior moralizadora que regula nuestros actos. En el caso de muchas mujeres, ese superyo ha sido moldeado por siglos de culpa, deber y autoanulación. Y por eso es tan urgente volver al yo, a esa parte del aparato psíquico que puede tomar decisiones, establecer límites y elegir desde el deseo propio, no desde el miedo al abandono. En este punto, el amor se convierte en una encrucijada, o continúa siendo el lugar donde se pierde a una misma para sostener al otro,
o se transforma en un espacio de reconstrucción personal. La conciencia, decía Freud, no garantiza la felicidad, pero sí permite salir de la repetición inconsciente. Por eso, esta parte del análisis no es solo una denuncia, sino una invitación a mirar con ojos nuevos esas pequeñas cosas que duelen, esos silencios que castigan, esos afectos que se dan con cuentagotas, porque ahí, justo ahí, está la raíz de muchas heridas que aún no hemos nombrado, pero que sentimos en lo más profundo del alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sonreído para no romper lo que ya estaba roto? En lo profundo de muchas relaciones modernas se esconde una verdad incómoda. No se ama al otro tal como es, sino por la capacidad que tiene de llenar un vacío emocional que, en realidad, debería ser enfrentado de forma individual. Freud explicó que nuestras elecciones afectivas no son tan libres como creemos. La mayoría son repeticiones inconscientes de vínculos primarios, especialmente aquellos establecidos con las figuras parentales. Por eso, tantos adultos buscan parejas que, sin saberlo, representen viejas heridas aún abiertas, y es ahí donde los juegos emocionales encuentran su espacio perfecto. En la confusión entre amor y necesidad, entre deseo y carencia, entre vínculo y prisión afectiva. Los juegos no comienzan con grandes gestos. Empiezan con silencios prolongados, pequeñas críticas disfrazadas de bromas, gestos de desinterés ante el dolor del otro. La manipulación no se presenta como abuso desde el principio, se disfraza de cuidado, de preocupación, de solo quiero lo mejor para ti. Freud hablaría aquí de la formación reactiva, un mecanismo de defensa donde el individuo oculta sus verdaderos impulsos bajo conductas opuestas. Así, el que controla muchas veces se presenta como protector. El que humilla se disfraza de sincero. El que ignora se escuda en el respeto por el espacio del otro. Y lentamente, la víctima empieza a dudar de su propia percepción, a creer que el problema está en ella. Este tipo de relación crea una dependencia invisible pero brutal. No hay cadenas físicas, pero hay una atadura emocional que impide respirar. Freud lo llamaría fijación, una detención del desarrollo afectivo que impide a la persona evolucionar hacia relaciones más sanas. La mujer que se encuentra atrapada en este ciclo empieza a normalizar el maltrato sutil, justificar las ausencias, minimizar las ofensas, rogar por amor sin llamarlo así. Y cuanto más se involucra, más difícil se vuelve salir. Porque en el fondo, sigue esperando que el otro cambie, que un día todo vuelva a ser como al principio. Pero ese principio, muchas veces, no fue más que una ilusión cuidadosamente construida para conquistar. Las redes sociales, los entornos hipermodernos y el culto al ego no hacen más que agravar estas dinámicas. Un simple «me gusta» de otra persona puede desatar celos diseñados como pruebas de amor. La necesidad de validación externa se ha transformado en un combustible para la manipulación emocional. Freud, con su teoría sobre el narcisismo, ya preveía que cuanto más vacío está el sujeto por dentro, más dependerá de estímulos externos para sentirse vivo. Y eso explica por qué muchos hombres emocionalmente inmaduros reaccionan con furia o frialdad cuando sienten que no están en el centro del universo emocional de sus parejas. El resultado de todo esto es una relación desequilibrada, donde uno ama con intensidad y el otro administra esa entrega como un recurso estratégico. Un «te amo» se convierte en una moneda de cambio. Un silencio se convierte en castigo. Una muestra de afecto se retira como forma de control. La relación ya no es un espacio de crecimiento, sino un campo de entrenamiento para la resistencia emocional. Y quien más sufre, paradójicamente, suele ser quien más ama, porque en su deseo de salvar el vínculo, termina por traicionarse a sí misma una y otra vez. En este punto,
Freud diría que estamos ante una neurosis relacional, donde el dolor se repite no porque se desee, sino porque es lo único que se conoce. Y lo conocido, incluso si duele, ofrece una falsa sensación de seguridad. Por eso, muchas mujeres no consiguen soltar relaciones que claramente las están destruyendo. Porque soltar significa mirar al vacío, enfrentarse al silencio de la propia soledad, al espejo de su historia. Y ese es, quizás, el mayor acto de valentía que alguien puede realizar, porque implica no solo dejar al otro, sino atreverse a reencontrarse consigo misma. Y llegamos a un punto de no retorno, cuando el amor, en lugar de sanar, se vuelve un terreno minado de expectativas truncadas, silencios estratégicos y afecto manipulado. Esta última parte no es solo una conclusión, es un despertar. Freud decía que el sufrimiento neurótico es el precio que pagamos por no atrevernos a transformar nuestro dolor en conciencia. Y en el contexto de las relaciones modernas, eso significa que cada mujer que sigue atrapada en un vínculo donde debe explicarse constantemente, reprimir sus emociones o luchar por un espacio que ya debería ser suyo, está pagando con su salud emocional y su identidad por un amor que nunca fue auténtico. No es amor si te pide que te calles, no es amor si te obliga a adivinar cómo agradar. No es amor si tienes que dejar de ser tú para ser aceptada. Las manipulaciones, los juegos y las traiciones veladas no son problemas de pareja. Son síntomas de una estructura afectiva enferma que se disfraza de romanticismo. Es la mujer que escucha «estás loca», «todo está en tu cabeza» o «no fue para tanto» y empieza a dudar de su propia percepción. Freud advertía sobre el poder del gaslighting emocional mucho antes de que existiera ese término. Lo hacía al hablar de las defensas del yo, que son tan eficaces que incluso nos convencen de que somos el problema. Y cuando la mujer llega a ese punto de confusión interna, donde no sabe si está exagerando o si realmente está siendo manipulada, se instala el más peligroso de los mecanismos: la autoanulación emocional. El verdadero shock de conciencia comienza cuando se reconoce que el enemigo no siempre está afuera, sino en las ideas que hemos interiorizado. Debo aguantar por amor. Ninguna relación es perfecta. Yo también soy difícil. Frases que parecen humildes, pero que en realidad son trincheras desde donde se justifica el abuso emocional. Freud hablaba del superyo, como ese juez implacable que absorbe la moral social. Y ese juez ha sido especialmente cruel con las mujeres. Por eso, al final del camino, muchas descubren que estaban luchando no solo contra un hombre inmaduro, sino contra siglos de condicionamiento que las programaron para amar desde la carencia y el sacrificio. Pero aquí está el punto de inflexión: la toma de conciencia. Comprender que el amor no debe doler, que el silencio no es respeto, que la independencia emocional no es frialdad, sino madurez, que poner límites no es ser egoísta, sino proteger el alma. Y cuando esa comprensión ocurre, algo cambia profundamente. Ya no se aceptan migajas, ya no se suplica por atención, ya no se llora por alguien que no se emociona con tu risa, ni se preocupa por tus heridas. Porque la mujer despierta, como diría Freud, ya no proyecta en el otro su necesidad infantil de ser cuidada. Ella se convierte en sujeto de deseo, no en objeto de tolerancia. Esta parte final no solo cierra una narrativa, abre un nuevo paradigma. Es una invitación radical a repensar el amor desde el deseo propio, desde la elección consciente y no desde la necesidad inconsciente. Freud sostenía que el conocimiento de uno mismo es el único camino hacia la libertad emocional. Por eso, si este texto te ha tocado, si te ha hecho recordar silencios que dolieron más que gritos o miradas que escondían desprecio detrás de un «te amo», entonces ya estás en camino. Y ese camino
aunque solitario al principio, es el único que lleva a la paz real. Porque no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de recuperar las partes de ti que regalaste esperando amor. Hoy, más que nunca, el mayor acto de rebeldía es amar sin perderse, elegirse. Y si eso asusta a los emocionalmente inmaduros, que así sea. Porque una mujer libre siempre será una amenaza para quien solo sabe amar desde el control, pero también será un faro para quienes desean amar de verdad.